de redes sociales, a través de nuestra cuenta de Facebook. ¿Por qué no le damos un aplauso a las personas que nos ven en todas partes del mundo? Y por supuesto también a nuestro pastor Herbert, que estoy seguro que puede estar viendo este mensaje. Y hablando de ver, digamos, mensajes, yo quiero hablarte, ¿sí?, de algunos pensamientos que a veces vienen después de ver una película. No sé si te ha pasado que has visto una película y como que te queda una reflexión. Hay una película que últimamente ha estado en boca de todos y esta película se llama Intensamente. No sé cuántos han visto Intensamente, ¿no? Si algunos se han peleado en el estreno, han hecho ahí su cola para poder estar. Pero no te voy a spoilear sobre la 2, quiero hablar sobre la 1. O quizás a personas que no conocen mucho acerca de Intensamente. Intensamente es una película que habla acerca de las emociones, ¿sí? En la cabeza de un adolescente que se llama Riley hay una serie de muñequitos que representan cada una de las emociones. Y la líder de las emociones es Alegría. Pasa que Alegría quiere que siempre esta adolescente llamada Riley esté contenta todo el tiempo. Pero llega un momento en el cual Tristeza, que es otra emoción, quiere ser parte de, digamos, el dominio de las emociones. Pero Alegría la hace a un lado porque quiere que la adolescente esté todo el tiempo contenta. Sin embargo, con el transcurrir de la película, van ahondando en los pensamientos de Riley y llegan a una conclusión. Y esa conclusión es que no habrían pensamientos de alegría sin que hubieran antes pensamientos de tristeza. No habrían situaciones en las cuales nosotros nos llenamos de gozo sin antes pasar también por situaciones de dolor. Y quiero darte dos ejemplos que me encantaría que tú puedas completar la frase y si nos estás viendo por las redes sociales también lo puedas escribir. Todos aquellos que alguna vez hemos postulado para un trabajo y quizás lo tenemos el día de hoy o lo seguimos buscando de parte de recursos humanos, cuando hemos, digamos, preguntado cómo va nuestra aplicación, cómo va, digamos, el proceso para conseguir trabajo, hemos recibido alguna vez la siguiente frase: no nos llamen, nosotros te... ¿Ya ven que todos hemos pasado por eso? Hemos tenido en algún momento la posibilidad de conseguir trabajo, quizás ahorita lo hacemos, pero hemos sufrido rechazo y fue duro. Había momentos en los cuales no sabíamos si el dinero iba a alcanzar hasta fin de mes. Y a pesar de eso, Dios nos bendijo con un trabajo. También hay espacio para el amor, ¿sí? ¿A cuánta gente enamorada del día de hoy? ¿Sí? Algunos tan enamorados que ya son papás. Pero en algún momento, cuando expresaron sus emociones, ¿sí?, recibieron esta expresión. Y quiero que la completes, por favor. La chica le dice: te quiero, pero ¿cómo? Uy, hay ministración que hacer en los corazones en esta mañana. Ahí en el Facebook también estoy seguro que pusieron eso. ¿Ok? Entonces, con la muerte pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Qué sucede? De que nosotros como cristianos confiamos en que en Dios hay descanso eterno. Cuando una persona es cristiana y parte a la eternidad, decimos: wow, está en la presencia del Señor, está descansando. Pero también sucede algo muy importante, y eso es que hay dolor cuando esa persona fallece. Por más que tengamos la confianza en que ella está en la presencia o él está en la presencia de Dios, tenemos un poco de dolor. Entonces, hay situaciones que son como dos caras de una misma moneda, ¿sí? Entonces, hay dolores que no vienen por la tragedia en sí, sino porque son transiciones. Y hay un punto de quiebre en el que debemos entender, y es el tema del día de hoy, que el amor está por encima del dolor. Y Jesús estaba en un momento clave de su vida para poder experimentar ello y darnos 4 importantes lecciones. Pero antes oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Padre, te pedimos que tú seas abriendo nuestros corazones, nuestros oídos, nuestro entendimiento. Espíritu Santo, ayúdanos a descifrar qué es lo que tienes para nosotros y planta una semilla de poder en esta palabra, porque creemos que no retornará vacía, sino que podrá echar fruto y cambiar, Señor, nuestra mentalidad y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Si es que hay alguien que experimentó dolor, ese fue Jesús. Pero quiero que entremos un poco en contexto de un acontecimiento clave, que es cierto que se le conoce también como la Santa Cena, pero fue la última cena de Jesús. Y para ello quiero que vayamos a Mateo capítulo 26, versículo 17. Está en el Nuevo Testamento. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, primera epístola de hecho, así que va a ser más fácil poder encontrarlo. En Mateo capítulo
26, versículos 17 al 19. Y dice lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Mateo 26, 17, 19, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Era un momento de compañerismo, era un momento de fiesta, y nosotros sabemos que donde hay compañerismo y hay alegría, hay también comida. Porque es imposible que como peruanos no haya compañerismo y no haya alegría sin comida. Mínimo tiene que haber algo, y más ahora en estos momentos de la tarde, ¿no? Quizás alguno se le abre el apetito y dice: ¿qué voy a cenar? ¿Qué voy a almorzar? Con mi familia, con mis amistades, etc. Pero es cierto, porque aquí Jesús estaba celebrando algo muy genial, que era la Pascua. Sin embargo, entramos ya en un contexto en el cual Jesús pasaría por un momento de dificultad. Y este momento de dificultad lo atraviesa en un jardín llamado Getsemaní. Para ello, en el mismo Mateo, vamos un poquito más adelante en el versículo 36. Y dice lo siguiente, Jesús en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no pueden haber velado conmigo una hora? Getsemaní tiene un significado. El significado es un lugar, ¿sí? Un parque donde hay muchos árboles de olivo, ¿sí? Pero este lugar de olivo tiene un significado muy especial. Es un lugar de prensa, es un lugar de presión, es un lugar en el cual se presionaba la fruta, el aceite de la fruta tan fuerte hasta aplastarlo por completo. Jesús estaba a punto de atravesar una situación muy complicada para él. Pero recuerda algo, que venimos de las alabanzas, venimos de cantar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es digno de todo, ¿sí? Jesús venció la muerte, Jesús resucitó, Jesús nos permite estar como iglesia celebrando y adorándole el día de hoy, pero no pudo llegar a ese momento cumbre sin antes pasar por un lugar de presión. En el versículo 40 recordamos que Jesús fue a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo: Pedro, ¿no pueden haber velado conmigo siquiera una hora? Sin embargo, hay algo más que Lucas rescata para que tú puedas entrar en contexto de lo que significaba la presión para Jesús. Y eso lo encontramos en Lucas 22, versículos 43 al 44. Lucas nos narra un interesante detalle, algo que la ciencia al día de hoy sí puede explicar. Y eso lo encuentras en Lucas 22, versículos 43 al 44. ¿Sí? Entonces, mientras Jesús estaba orando, dice la palabra de Dios, que se le aparece, versículo 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, como en la película. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo te quiero hacer la pregunta, ¿no? Para que razonemos juntos. Estamos con gente inteligente, por supuesto, en las redes sociales también. ¿Será posible sudar sangre? Porque si tú lees la palabra tal cual dice, como gotas de sangre, como grandes gotas de sangre. Y la respuesta es sí. Porque la ciencia establece un concepto que se llama hematohidrosis. Y la hematohidrosis es aquella capacidad que puede desarrollar el ser humano de sudar en condiciones de estrés. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los vasos sanguíneos se rompen y en el proceso de la transpiración no botas el líquido que generalmente botas, sino botas sangre. Entonces, estamos en un contexto
en el cual Jesús tenía presión. Jesús sabía lo que se le venía, ¿sí? Tenía un poco de presión emocional, ¿por qué no decirlo espiritual? Pero también tenía una presión física. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces pensamos que Jesús no puede entender nuestras situaciones y circunstancias porque no ha pasado por lo que, digamos, estamos pasando el día de hoy. Pero de parte de Dios te quiero decir que no hay autoridad más grande como Jesús, porque Él padeció lo que nosotros estamos pasando o lo que debimos pasar, pero Él tiene la ventaja de ser autoridad porque tuvo victoria en la cruz y sobre la muerte. Por Él podemos decir que somos libres. Pero en medio de esa libertad, en esa alegría de libertad, había un jardín de presión, de tristeza. Ambas cosas son dos caras de una misma moneda. Jesús estaba a punto de cumplir su propósito, estaba a punto de cumplir su para esto fui creado, estaba a punto de cumplir para esto nací. Estaba así, pero estaba atravesando su lugar de dolor. Mateo capítulo 26, versículo 42. Jesús nos puede enseñar muchas cosas a través del dolor. Creo que nadie mejor que Él para poder enseñarnos. Y en Mateo 26, versículo 42 al 44, dice lo siguiente. Lo leemos mejor desde el 41. Dice: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, o sea el cuerpo, es débil. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús se entiende. Jesús estaba pasando también por momentos de angustia. Y a veces en esos momentos de angustia podemos pensar erróneamente, ¿no? Ay, otra vez voy a orar lo mismo. Seguro quizás Dios se aburrirá de mí, ¿no? Esto todavía no tiene una solución. Entonces, ¿por qué tendría que orar las mismas, por la misma situación? En la iglesia nosotros tenemos un grupo, ¿sí?, de oración que se reúnen por Zoom a las 6 de la mañana. A mí me toca estar los martes. Y algo que les digo a las personas que oran, y no me dejarán mentir, es que no suelten su oración. Sigan orando por aquello hasta que puedan ver victoria. Y acá hay un verso que refuerza ello. Y es el hecho que si el mismo Jesús dice la palabra de Dios, que estaba orando por tercera vez, diciendo las mismas palabras, entonces, ¿cuánto más nosotros, que en medio de nuestro dolor continuamos con nuestra oración? Porque así como a nosotros nos duele, a Jesús también le dolió. Recuerda, Jesús terminó en victoria. Nosotros estamos experimentando dolor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el propósito de parte de Dios no es que nuestra vida termine en un jardín de presión, sino en una victoria libre de pecado y libres de dolor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Porque creemos que Él nos libera y que Él vive. Pero antes de eso, le dolió. 4 cosas que podemos aprender acerca del dolor de Jesús. La primera de ellas: abre tu corazón al Padre las veces que lo necesitas. Jesús había encontrado a los discípulos dormidos. Y Jesús estaba orando. Y nos podemos ver cansados a veces de decirle 3, 5, 7, 10 veces lo mismo a Jesús. Lo mismo a Dios. Pero Jesús siguió orando. Y en ese momento sucede algo inesperado. En la Santa Cena Jesús le había dicho a sus discípulos que era necesario que Él padeciera, ¿sí?, que tendría que ser entregado, pero a que el tercer día resucitaría. Entonces Pedro le dice: Señor, esto no te puede pasar. Y Jesús le dice a Pedro: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro estaba entrando en esta, digamos, situación, ¿no? Y decía: ok, mi Señor está diciendo algo complicado. Y también me dice que yo lo voy a negar. No, esto no puede ser. Y entró como que en una situación de Getsemaní, también en su propia olla de presión. Y Juan explica muy bien lo que sucede en medio del arresto. Juan capítulo 18, versículos 10 al 11.
Mientras lo buscas, estaban todos reunidos. Viene Judas, viene con los sacerdotes, lo van a, digamos, a capturar, ¿sí? Y está todo el ejército, están encima de Jesús. Pero Pedro, habiendo recordado esas palabras de que Jesús le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y que iba a ser entregado, se puso nervioso. Y mira lo que dice la Biblia, Juan 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, o sea, la saca de su protector, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, o sea, en el sobre, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Piensa un momento conmigo. ¿Quién era Pedro? ¿Pedro era un soldado? Pedro era un pescador. Sigamos pensando. ¿Por qué un pescador tendría una espada? Es que no tiene sentido. El pescador está con su red. Antes él era Simón, era una persona cuyo viento le llevaba a hacer, el viento le llevaba a hacer cualquier cosa. Pero ahora Jesús le dio una nueva identidad. Era Pedro. Pedro es roca, Pedro es firmeza. Antes Simón simplemente pescaba, los pescados, valga la redundancia. Pero ahora Jesús lo hizo pescador de hombres. Ahora Jesús le había revelado una nueva identidad. Antes no podía liderar ni su propio negocio. Ahora estaba liderando también un grupo de discípulos. Antes no tenía ninguna revelación de parte de Dios. Ahora recibió inclusive la revelación de parte de Dios que él era el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa revelación Jesús edifica su iglesia. ¿Qué estás el día de hoy? Y la pregunta que yo te hago es, ¿en qué momento entra la espada? Es que no tiene sentido. Es más, ¿por qué le corta la oreja? Si Jesús estaba defendiendo a su maestro y realmente quería librarlo de todo peligro y quería hacer justicia por sus propias manos, muy probablemente Pedro lo que hubiera hecho es herir al pecho, herir al corazón, herir a la cabeza. Pero lo que Pedro hizo fue cortar la oreja por una actitud de nervios, porque Pedro también estaba en su Getsemaní. Pedro también estaba en una situación bajo presión. Y a veces en situaciones bajo presión olvidamos nuestra identidad y la palabra que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Jesús? Que Pedro no abrió su corazón al Padre. Pedro no pasó tiempo en oración, pero Jesús sí. Jesús abrió su corazón al Padre todas las veces que eran necesarias. A veces reaccionamos porque nos duele, pero nosotros no debemos escuchar para responder con una espada, sino debemos escuchar para entender cuál es la voz de Dios. Y a veces nos cuesta, y cuando nos cuesta, nosotros caemos en tentación. Si Simón Pedro hubiera orado en ese tiempo, como Jesús le hubiera dicho, estoy seguro que la espada no hubiera sido necesaria. Porque él le hubiera contado y hubiera soltado todo aquello necesario que era de tristeza para él, para luego entender hacia dónde Dios quería llevar a Jesús y también lo quería llevar a él. Pedro abrazó su dolor y Pedro abrazó su presión. Hay un momento para poder estar tristes, hay un momento para poder experimentar el dolor, pero hay un problema cuando nosotros nos aferramos a un dolor, sea físico o sea emocional. Cuando un dolor se vuelve un dolor crónico, entonces caemos en una trampa y pensamos que todos aquellos que están en contra de nosotros o que tienen algo por decirnos son nuestros enemigos. Y tratamos de hacer justicia por nuestras propias manos, porque a veces queremos hacer justicia sobre el dolor. Pero Jesús quería traer un camino más grande, un camino excelente, porque mientras los seres humanos buscan justicia por medio del dolor, Jesús busca justicia por medio del amor. Esa es la lección más grande que Pedro debía entender. Tenía 2 caminos. O estaba en Getsemaní y le mostraba a Dios lo que pasaba, o simplemente iba a sacar la espada y terminar hiriendo a otros. Y por qué no también con esa espada herirse a sí mismo. La segunda cosa que nosotros aprendemos de parte de Jesús es que nosotros también debemos soltar la espada. Versículo 11 de Juan capítulo 18. Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La espada que nosotros tenemos para reacción y para herir no es una arma que Dios nos quiere dar. Esa no es la manera como Dios actúa. No actúa hiriendo a las demás personas. Porque me hirieron, voy a herir. No.
Esa no es el arma de Dios, ¿sí? Soltar la espada significa dejar el control, dejar de preocuparme por todo. Y aunque yo no lo entienda, pero es la voluntad de Dios, yo sé que Él no me va a dejar como me encontró. Porque dice su palabra que la buena obra que Él comienza, Él la perfecciona. Entonces, ¿por qué muchas veces seguimos aferrados a tener el control? ¿Por qué a veces en casa, ¿no? Estamos a veces muy preocupados de cosas que pueden pasar en la economía, de cosas que pueden pasar con los hijos. Nosotros, los hijos, también los que están estudiando, de cosas que pueden acabar con en nuestro ciclo, de quizás oportunidades para poder trabajar, porque la economía no alcanza en casa. Pero mi pregunta es, ¿por qué quieres tener el control y hacer las cosas a tu manera cuando Dios ya tiene una promesa para tu vida? Porque Él ya lo tiene ganado para ti. Entonces queremos hacerlo a nuestra manera. Nos frustramos y en el proceso herimos a la gente. Y en el proceso nos herimos a nosotros mismos. Y en el proceso pensamos que Dios nos abandonó. Pero es que Dios no nos abandonó, sino que nosotros hemos tomado el control. El lugar en el cual Jesús debería tener el control está ahora ocupado por nosotros. Pero Jesús nos dice el día de hoy, suelta tu arma. No es necesario atacar. No es necesario que continúes con ese rencor. El daño que te pudo haber hecho alguien, Jesús lo puede restaurar. Porque nosotros, y es el punto 3 que debemos aprender de esto, es a confiar en la voluntad de Dios. Así no entendamos las circunstancias. Jesús era claro, Jesús dijo 3 veces, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tú deseas, pasa de mí este trago amargo, pero no se haga mi voluntad. Podemos pensar que es ilógico, podemos pensar que no tiene sentido, pero Dios, si tú me mandas a poder dejar mis armas en un acto total de rendición, es porque tú tienes ahora, a partir de ahora, un plan conmigo. Yo quiero seguir ese plan. Y el plan de Jesús era darle una lección a Pedro y a todos nosotros de cómo actúa la justicia de Dios. Para ello vamos a Lucas, capítulo 22, versículo 51. Dice la palabra de Dios. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, déjenlo. Y tocando la oreja, lo sanó. Quiero que entiendas 2 cosas de esto. La primera de ellas es que Jesús no estaba en un templo. Jesús no estaba en la sinagoga. Jesús no estaba en una plaza. Jesús estaba en el lugar de mayor presión. Y hace unas horas, unos minutos, Jesús había dicho, Padre, pasa. Si tú quieres que pase de mí ese trago amargo, está bien, pero que se haga conforme a tu voluntad, sino la mía. Jesús estaba bajo presión. Jesús estaba sudando gotas de sangre. Y en segundo lugar, te quiero decir que este es el último milagro que se registra en la Biblia antes que Jesús resucite. El último milagro de Jesús es en un lugar de dolor, es en un lugar de presión. Entonces, tú que estás acá o las personas que están en las redes sociales, ¿por qué dejaste de creerle a Jesús por tu milagro a pesar de estar en tu lugar de presión? Si Jesús pudo sanar la oreja de una persona, ¿por qué Jesús no puede sanar tu corazón? ¿Por qué Jesús no puede continuar con esos estudios truncos? ¿Por qué Jesús no puede restaurar una familia? ¿Por qué Jesús no puede continuar con esas promesas? Claro que sí, lo puede hacer. ¿Y sabes por qué? Porque el amor está por encima del dolor. Y el último punto que podemos aprender de esta situación es ser restauradores de orejas. ¿Dónde sana Jesús a Malco? En Getsemaní, en su lugar de presión. ¿Saca una espada como Pedro? No, más bien extiende su mano, la pone en la oreja de una persona que lo estaba persiguiendo y lo bendice. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Cómo podemos escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida si seguimos con una oreja rota? ¿Cómo podemos escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida si seguimos atacando con la espada? Jesús lo que le quería decir a Pedro es, estas no son las armas que yo tengo para establecer justicia. El mandato que yo te di de ser pescador de hombres tiene que ver también
con restaurar orejas. Y muchas veces las mejores lecciones que les podemos dar a las personas no vienen en tiempos de abundancia, no vienen en tiempos de alegría, porque las personas con carácter fuerte se forman en momentos difíciles. Momentos difíciles forman personas fuertes. Entonces, si tú estás pasando por este momento de tristeza, de este momento de dolor, hay lecciones que puedes sacar, aún inclusive en este momento, en tu Getsemaní. Lecciones eternas que te van a permitir restaurar esa oreja que hace tiempo clama por escuchar la voz del Padre. Y sé que a través de esto van a haber diversas preguntas, pero la pregunta más importante que a veces nos hacemos, o que a veces le rendimos a Dios porque nos cuesta entender nuestra situación, es: ¿y por qué tiene que doler? ¿Por qué a mí? ¿Por qué justo cuando todo estaba saliendo bien? ¿Por qué justo cuando ese contacto iba a posicionarme en una empresa se cayó? ¿Por qué justo cuando yo estaba esperando un hijo, el embarazo se interrumpió? ¿Por qué justo cuando estaba esperando ese cambio en mi vida tuve que hacer una pausa? ¿Por qué? Y empezamos a buscar culpables. Empezamos a buscar malcos delante de nosotros. O quizás nos miramos al espejo y decimos: malco puedo ser yo. Yo utilizo una espada y quiero herir a las personas porque en el fondo estoy herido. Porque en el fondo olvidé cuál era la voz que tenía que escuchar. Yo olvidé que quizás lo que Dios me quería decir es que aún en medio de mi dolor hay un motivo para ser restaurado. No solamente yo, sino las personas que están a mi alrededor. Quizás mi papá, que no me supo dar amor de niño. Quizás mi padre, que no me pudo afirmar. Quizás mi madre, la que no conocí. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué me tuvo que doler? ¿Por qué tuve que llorar tanto? Y lo que te quiero decir, en el nombre de Jesús, es que aún en la situación más difícil, Él sigue siendo tu Padre, y tu lugar no es terminar en un huerto de dolor y presión, sino terminar rescatado en los brazos de Jesús. Porque es ahí en donde nosotros estamos como familia. Es ahí en donde nosotros podemos entender que si empezamos a ser restauradores de orejas, más gente puede escuchar aquello que el día de hoy estamos escuchando. Más personas van a tener la posibilidad de restaurar sus hogares en sus trabajos. Más personas van a poder reconciliarse con sus padres en sus centros de estudios. Más personas van a poder servir inclusive aquí como voluntarios. Esta sala se puede llenar de gente, pero antes Jesús quiere restaurar sus corazones. Y para poder restaurar sus corazones debemos dejar nuestras armas y empezar a restaurar orejas, porque el amor está por encima del dolor. Siempre el amor va a estar por encima del dolor. Quiero que por favor te pongas de pie. Quizás aquí hay Pedros que han sido heridos por el afán de cambiar algo, o quizás hay Malcos que han podido ser heridos por causa de alguien que ha dicho una palabra que no era la manera correcta de decirlo. Por más que pudiera tener razón, la razón acá pasa un segundo plano. Jesús tenía razón para poder ser defendido, pero Él prefirió dejar a un lado la razón, porque cuando la razón ocupa un lugar por encima del amor, entonces es una justicia humana, no es una justicia divina. La justicia divina siempre va a poner el amor por encima del resto. Y dentro del amor también va a haber una razón. Dentro del amor también va a haber una lógica. Y esa lógica es el arma más excelente que nosotros tenemos para poder cambiar el mundo. Es su palabra, escrita con sangre, pero sobre todo escrita con amor. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros y nos ponemos a orar? Padre, Señor, te damos gracias en este momento, en esta hora. Gracias porque ese es el momento, Señor, en el cual tú nos invitas a desarmarnos en medio de tu presencia. En esta hora dejamos, Señor, nuestra arma, nuestro cargamento, nuestra angustia, nuestra presión, nuestra identidad de años, Padre, en el nombre de Jesús, que ha sido tallada en manos del enemigo, porque tú quieres darnos una nueva identidad, tú quieres darnos un propósito, tú quieres darnos un destino. Tu palabra dice que la buena obra que tú comienzas, tú la perfeccionas.
Y oramos por ello, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, oramos y nos ponemos en esta disposición de poner nuestra oreja hacia ti, que ha sido cortada por voces que no hemos debido escuchar, para poder escuchar una vez más tu voz. O si es que hemos herido a alguien con nuestras palabras, con nuestras acciones, te pedimos perdón, porque queríamos hacer justicia a nuestra manera, pero era la tuya y era con amor. Y en esa actitud yo te quiero pedir, si es que hay alguien que quiere que su oreja sea restaurada y nunca antes había hecho Jesús su Señor y Salvador, en esta hora pueda levantar su mano, porque Jesús quiere restaurar no solamente tu oreja, sino tu vida. Y es tiempo de dejar dañando a las personas, porque estamos dañados en nuestro interior, porque tarde o temprano nuestro interior alcanza nuestro exterior, y Dios quiere restaurar tu vida. Así que si es que hay alguien que en esta hora, mientras seguimos en esa actitud de oración, quiere rendir su vida a Jesús, levante su mano y estaremos orando por él. Hay alguien que dice: yo quiero esa restauración que viene de parte de Jesús. Bien, entonces todos somos de casa y la palabra de Dios ha sido plantada. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra, porque tu palabra dice, Padre, de que esta no regresa vacía. Y creemos en el nombre de Jesús que tú nos has dicho algo. Guarda, Señor, esta palabra para poder ser aplicada y seguir siendo agentes de restauración y reconciliación en un mundo que necesita cada vez más de ti. Consagramos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Él sea la gloria, a Él sea el honor y alabanza por siempre y para siempre. Muchas gracias.